Hoy vamos a hacer algo diferente. El caso que nos ocupa aún está abierto por la policía de los Estados Unidos. Si bien encontraremos algunas conclusiones que parece que hayan sido descubiertas, no se han podido probar, por lo tanto, este caso de hace 75 años está abierto. Hoy hablaremos de la Dalia Negra. Elizabeth Short, nacida en Hayden Park, Boston, Massachusetts. Fue educada en Medford. La madre, Phoebe May Sauer, después de que su padre, Cleo Short, la abandonara a ella y a sus 4 hermanas en octubre de 1930, simulando un suicidio al dejar su coche en una pendiente. Aquejada de asma, Elizabeth pasó su verano en Medford y sus inviernos en Florida, en casa de unos amigos de su madre. A la edad de 19 años fue a Vallejo, California, a vivir con su padre, que volvió a ponerse en contacto con ella. Su esposa no le perdonó y le indicó que no quería volverla a ver ni saber nada de él, pero Elizabeth decidió aprovechar la oportunidad para estar más cerca de Hollywood, para así convertirse en una famosa actriz. Su gran sueño. Los dos se trasladaron a Los Ángeles a principios de 1943, pero su padre quería poco menos que una criada que le hiciera la comida y le limpiara la casa, y su hija tenía muy claro que no quería una vida convencional. Después de una intensa discusión, ella cogió sus pertenencias y se fue, consiguiendo un puesto de trabajo en un intercambio en el campamento de Coque, actualmente base Vandenberg de las Fuerzas Aéreas, cerca de Lompoc. Se trasladó a Santa Bárbara, donde fue detenida el 23 de septiembre de 1943 por beber siendo menor de edad y fue devuelta a Medford por las autoridades juveniles. En los 3 años siguientes residió en distintas ciudades de Florida, con ocasionales viajes de regreso a Massachusetts para visitar a su madre. Obtenía dinero, la mayoría de las veces trabajando como camarera. En Florida conoció a Matthew Gordon Jr., quien era parte de la segunda comandancia aérea de la capacitación para el despliegue de China-Birmania-India. Short le dijo a algunos amigos que Gordon le había escrito una carta desde la India proponiéndole matrimonio, mientras se recuperaba de un accidente aéreo que había sufrido cuando estaba de rescate a un piloto derribado. Ella aceptó su propuesta, pero Gordon Jr. murió poco tiempo después en un accidente, el 10 de agosto de 1945, antes de que pudieran regresar a los Estados Unidos. Más tarde se llegaría a decir que ellos se casaron y tuvieron un hijo, y que murió, ignorando que la autopsia reveló después que ella nunca había estado embarazada ni había dado a luz, aunque sus amigos de Gordon confirmaron que existió una relación entre él y Short. Después del asesinato, la familia del prometido negaría cualquier relación entre ambos. Después de la muerte de su prometido, Elizabeth regresó al sur de California a principios de 1946 para encontrarse con un viejo novio que había conocido también en Florida durante la guerra, el teniente Gordon Fitzgibbon, que estaba viviendo en Long Beach. Cansado de los flirteos de Beth, él se marchó a Carolina del Norte, pero continuaron en contacto por carta. La última que recibió de ella tenía la fecha del 8 de enero de 1947 y le contaba que planeaba irse a Chicago para trabajar como modelo. Durante los 6 meses previos a su muerte, residió en el sur de California, principalmente en el área de Los Ángeles, viviendo en varios hoteles, edificios de apartamentos, pensiones y casas privadas,
sin quedarse en ningún espacio por mucho más de unas pocas semanas. Los salarios que obtenía, solo eventualmente de camarera, los gastaba en ropa y maquillaje, pues albergaba la esperanza de que algún cazatalentos de Hollywood la descubriera. Tan pronto como se descubrió el cadáver, el diario Los Angeles Herald Express y el sensacionalista The Examiner aprovecharon la cercana relación que todos los periódicos tenían con el Departamento de Policía de Los Ángeles. Oficialmente el caso sigue abierto y en la actualidad el Hotel Biltmore sirve un cóctel llamado Dahlia Negra, realizado con vodka, licor de frambuesa negra, chambord y calua. La bebida, tal vez apropiadamente, tiene un sabor amargo. El cuerpo de Elizabeth Short fue encontrado en el distrito de Leimert Park, en Los Ángeles, el 15 de enero de 1947, abandonado en un terreno baldío, al lado oeste del sur de la avenida Norton, entre las calles Coliseum y West 39. El cuerpo fue descubierto por una vecina llamada Betty Bessinger, que estaba caminando con su hija de 3 años. En principio, Bessinger creyó que se trataba de un maniquí roto, pero al acercarse comprobó horrorizada que se trataba del cadáver de una mujer joven. El cuerpo desnudo había sido cortado por la mitad, a la altura de la cintura, y drenado de sangre, y su rostro estaba cortado desde la comisura de los labios hasta las orejas, al estilo de una sonrisa de Glasgow. El cuerpo había sido lavado y limpiado, seguramente en una bañera, y dividido limpiamente en 2. Ya en el solar la habían tendido de espaldas, con sus manos por encima de la cabeza y sus codos doblados en ángulo recto. Le fueron arrancado el bazo, el corazón y los intestinos. Le mutilaron el pezón izquierdo. Le cortaron el vientre un poco por encima de la entrepierna. Le seccionaron el trozo de muslo izquierdo y se le insertaron el pedazo dentro de su vagina. La asfixiaron y fracturaron las piernas con un bate, al igual que en la cabeza. En la tierra cercana se veía la huella del talón de un zapato masculino, junto a marcas que parecían de un vehículo, y en el fondo del terreno apareció un saco de cemento vacío con algunas gotas de agua ensangrentada. La autopsia indicó que Short medía 1,65, pesaba 52 kilos y tenía ojos azules, cabello marrón, dientes cariados. Había fuertes marcas en sus tobillos y muñecas, hechas por una cuerda, sugiriendo que había permanecido maniatada al menos 3 días, durante los que fue torturada con saña, como mostraban las numerosas laceraciones, golpes, cortes, quemaduras de cigarrillo y en el pecho derecho despellejado. Todo ello sufrió en vida. Se dijo que también había sido obligada a comer excrementos, que fueron hallados en su estómago, pero lo más probable es que se tratase de una transferencia de fluidos al realizarse la evisceración. Aunque el cráneo no estaba fracturado, Short tenía moretones en la parte frontal y derecha de su cuero cabelludo, con una pequeña cantidad de sangre en el espacio subaracnoideo, en el lado derecho. La causa de la muerte fue la pérdida de sangre de las laceraciones del rostro, combinado con el shock de una conmoción cerebral. Los dedos arrugados por la permanencia en el agua dificultaron la toma de huellas dactilares, pero comparándolas en su archivo descubrieron pronto su identidad, al estar fichada debido a su detención en 1943. El 23 de enero de 1947,
el asesino llamó al editor del periódico, Los Angeles Examiner, expresando su preocupación porque no estaban siguiendo de cerca la noticia del asesinato. Entonces ofreció enviar elementos pertenecientes a Short, al editor. Al día siguiente llegó un paquete al periódico que contenía el certificado de nacimiento de Short, tarjetas, fotografías, nombres escritos en pedazos de papel, recortes de periódico informando la muerte de Major Gordon Jr. y una libreta de direcciones con el nombre de Mark Hansen. En la tapa, Hansen, una de las últimas personas que vio a Short con vida, el 8 de enero, y hablaron por teléfono el 9. Se convirtió en sospechoso. Era el propietario de una sala de baile que frecuentaba Short. Este club nocturno lo tenía cerca de su casa, donde él y su novia alojaron a la chica en varias ocasiones. Ellas se hicieron amigas y Hansen admitió que intentó acostarse con Short sin conseguirlo. La agenda era suya, sí, pero era Beth quien la usaba. Le habían arrancado una hoja y la policía interrogó a la larga lista de nombres que contenía. Todos contaron más o menos lo mismo, que habían conocido a Short en la calle o en un bar, que la habían invitado a unas copas, algunos incluso a cenar, pero en cuanto veían que ella no estaba dispuesta a acostarse con ellos, se marchaban y no la volvían a verla. Solamente 3 hombres de la lista, que llegaron a ser novios efímeros y no ligues casuales de Beth, informaron que llegaron a conseguir sus favores. Esto también contradice un falso rumor que decía que la joven no podía mantener relaciones sexuales completas por tener los genitales infantiles. La autopsia indicó que, en efecto, en ese aspecto era completamente normal. Según informes de prensa, poco después del asesinato, Short recibió el apodo de la Dalia Negra en Long Beach, en el verano de 1946. Años después, en 1999, el investigador privado Steve Hodel descubrió en el álbum de fotos de su padre la fotografía de una mujer de piel clara y cabello oscuro. No la conocía, pero creyó que se parecía a la Dalia Negra. A partir de ese descubrimiento, Hodel llevó a cabo una larga investigación que lo convenció de que su padre había asesinado a Elizabeth Short. George Hodel, el padre de Steve, había vivido en la misma ciudad que Elizabeth, en la época en que ella murió. Muchos testigos afirmaron haberlos visto juntos e incluso hubo quien dijo que eran amantes. Cuando el cuerpo de Beth apareció cortado por la mitad el 15 de enero de 1947, se creyó que la persona responsable de aquel corte tan limpio había tenido que tener amplios conocimientos de medicina. Conocimientos que George Hodel era médico. De hecho, su consultorio se encontraba solo a 2 manzanas del Hotel Cecil, el último lugar donde Elizabeth fue vista con vida. Por otra parte, la posición en que el cuerpo de Beth fue encontrada resultaba muy poco común y, según Steve Hodel, se parecía al cuadro del Minotauro del autor surrealista Man Ray, amigo cercano del Dr. Hodel. Otras pruebas que se encontraron fueron justo en enero de 1947. Su padre había comprado unas bolsas de cemento para realizar reformas en su casa. En la escena del crimen se encontraron bolsas de cemento. Un vecino dijo que poco antes de aparecer el cadáver, en Lehman Park, un auto negro parecido a un Ford Sedan del 36 había pasado por allí. George Hodel conducía un Packard Sedan negro del 36, un coche muy parecido. Su padre se había quedado solo en la mansión que tenía en Hollywood, diseñada por Lloyd Gruich, pues Steve
Sus hermanos y su madre se habían ido de la ciudad a una visita familiar, justo cuando sucedió el asesinato. El tipo de letra que el asesino utilizó para escribir la carta que envió a la prensa se parecía a la de su padre. Finalmente, Steve se puso en contacto con su hermana mayor y ella le comentó que mientras ella llevaba adelante el juicio en contra de su padre por abuso sexual, había escuchado que George Hodel era el principal sospechoso por el asesinato de la Dalia Negra. Entonces, Steve se puso en contacto con Brian Carr, el actual detective de la policía que se encargaba del caso. Carr le dijo a Steve que la mayor parte de los documentos del caso desaparecieron en la década de los 50. Tiempo después, no obstante, Hodel descubrió que la policía había vigilado la casa de su padre mediante micrófonos secretos, pues efectivamente era sospechoso del asesinato. Steve escuchó en las grabaciones que se hicieron públicas en el 2003 a su padre hablar de ciertos abortos clandestinos que él había realizado y dijo que era consciente de que la policía lo consideraba el asesino de la Dalia Negra, pero que nunca lo atraparían. Según Steve, a pesar de que la policía tenía muchas pruebas en contra de su padre, no lo apresó, pues al hacerlo hubieran destapado una serie de tratos sucios que se hacían entre los médicos y las fuerzas del orden para ocultar los abortos ilegales. Para Steve, la policía optó por dejar libre a su padre a cambio de mantener una imagen limpia frente a los ciudadanos de Los Ángeles. Por su parte, George Holden se fue del país en 1950 a Filipinas, en donde ejerció su profesión y conoció a su última esposa, con la que volvió a Estados Unidos una década más tarde. En la actualidad, este caso sigue abierto en los Estados Unidos. Ya han pasado 75 años. ¿Quién sabe? Algún día sabremos la verdad de lo que pasó.